Según un informe que brinda Libertas, el portal digital de nuestra fundación, libertas.uy, se da cuenta de 55 países que restringen las libertades. 55 países en el concierto mundial de países, de naciones, que son enemigos de las libertades. No quiere decir que el resto de los países tengan plenas libertades, sino que hay, digamos que un modelo que tiende a ser cercenador de la libertad humana. Agreguémosle a esto una complejidad: la revolución tecnológica de la inteligencia artificial. Escuché ciertas expresiones del presidente argentino Javier Milei y digamos que en primera instancia me dejan mucho que desear. No sabemos a ciencia cierta cuáles puedan ser los resultados avanzando esta tecnología de la inteligencia artificial, los resultados beneficiosos para la condición humana. Hasta ciertos límites se ve que sí, que hay resultados importantes, que es una tecnología ya de uso inexorable. Todo país que no la tenga va a quedar rezagado. Es como si pensáramos en países que no utilicen la tecnología digital. La tecnología digital ya hacia el 5G, estamos en 4G, 5G, la conectividad, toda la red informática de la tecnología digital. Bueno, sería un país inviable. Por lo tanto, la inteligencia artificial se coloca en el contexto mundial como una nueva etapa de la revolución tecnológica que va a ser imprescindible para cada uno de los países que pretendan estar al compás de los tiempos históricos que estamos viviendo. Hasta ahí todo muy bien, pero hay un efecto disruptivo para mí respecto a la inteligencia artificial, que en su momento lo comentaré. Pero dicho esto, estamos hablando de un sofisticado proceso de tecnología y conocimiento desarrollado desde los países centrales, desde los epicentros de poder político. ¿Por qué? Porque son países grandes, con mucha población, que afectan fuertemente al mercado internacional de valores, a la cadena económica de producción de insumos, de producción de bienes de consumo final, de producción de servicios, producción de tecnología militar y la producción de los insumos tecnológicos para la industria pesada y la tecnología militar. Miren todas las capas que se van dando en esa, digamos, escala, si querés, o en esa cadena, como dicen los economistas, de la economía. Cadenas completas, cadenas más o menos completas, incompletas, de un complejo proceso, digamos, de sofisticación en lo que hace a la organización empresarial, pero a su vez también a la necesidad de la innovación desde la investigación científica y tecnológica, que no siempre van de la mano. Estamos hablando de países que están llegando prácticamente, caso de Inglaterra, por ejemplo, también China y Estados Unidos, a fabricar la fusión nuclear. Es decir, están llegando prácticamente a la producción de energía que es, digamos, el oro, es la panacea que se busca, pues sería una energía sumamente sustentable y muy barata, muy económica, porque es la producción de soles, de pequeños soles. La fusión nuclear sería como crear un pequeño sol acá en la Tierra que sea una fuente productora de energía que puede durar miles de millones de años, autosustentándose en un, digamos, esquema de producción de helio, que ahora es complejo también explicar. Pero voy a traer un informe técnico científico de a qué nivel se llega en ese desarrollo tecnológico de las plantas de fusión nuclear, no de fisión, de fusión nuclear. Por otro lado, la tecnología satelital que va sofisticándose de acuerdo a la inteligencia artificial y de acuerdo también a las computadoras cuánticas, que es otro gran terreno de los avances tecnológicos. Y mientras tanto estamos en países como nuestros países latinoamericanos sometidos a la barbarie, al retroceso civilizatorio, a la degradación de regímenes totalitarios, reeditando el exitoso fracaso de una ideología anticientífica
que lo único que propone es que sus militantes, sus referentes en cuanto al relato, a la narrativa de poder, bueno, se enriquezcan obteniendo esa concentración del poder en cada uno de nuestros estados, como pasa en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y así se pretende en todos los países, como pasó en Argentina con todo el kirchnerato, donde se adueñan de las riquezas naturales, se adueñan de la capacidad de hacer negocios con empresas, con grandes empresas internacionales, con otros países, y van creando a su vez una red muy paralela, muy retrogradante respecto a esa red de invenciones, de tecnología del mundo central desarrollado, que imprime una vertiginosidad de los conocimientos, digamos que en los cuerpos sociales de cada país. Por lo tanto, si no tenemos un sistema de enseñanza abocado fuertemente al conocimiento de las nuevas tecnologías, pero de acuerdo a todo ya el paquete informativo, el capital de conocimientos científicos que nuestra civilización ya se dio, se supo dar, bueno, no tenemos ninguna posibilidad de ser un país en vías de desarrollo, una sociedad realmente ecuánime, pacífica, civilizada, si no contamos con la tecnología base, con esa ingeniería sofisticada, esa tecnología base que es el Estado de Derecho, que nos proteja en todas nuestras libertades para tener emprendedores, innovadores, emprendimientos más o menos espontáneos, disruptivos, competitivos, abiertos al mercado, con un Estado que desde una mínima expresión de eficacia provoque el estímulo y se convierta en esa organización nacional que ampara, que protege a cada uno de los ciudadanos de ese país, que se sientan iguales por ser todos tratados de la misma manera, por esa ley del Estado, y que se sientan todos formando parte de una misma nación, porque esa nación les dice que todos son iguales ante la ley y que todos son personas libres que deben respetarse unos a otros en sus mismos derechos y en sus mismas obligaciones. Brillante, ¿verdad? Qué propuesta tecnológica, científica brillante el Estado de Derecho desde la formulación democrática republicana, en ese carácter de representatividad que es fundamental, porque es el nexo, el vínculo para que eso perdure, se haga sustentable. Que nuestros representantes lo sean y mantengan la representatividad democrática porque representan la voluntad constitucional del constituyente. Respecto a este tema, vamos a escuchar al doctor Eduardo Lust, porque da una opinión muy interesante respecto a lo que él considera es hoy por hoy la naturaleza de la democracia en el Uruguay. Y le caracteriza al doctor Eduardo Luz, claro, en calidad de docente, le caracteriza la capacidad didáctica. Tiene una gran capacidad para establecer analogías exactas, muy certeras, para ilustrar respecto a estos temas que se van tratando en el programa. Y en este caso viene muy, digamos que a cuenta de precisión lo que dice el doctor Luz respecto a las calidades democráticas que estamos teniendo en nuestro país, que son, por otra parte, muy, muy bajas, de muy baja cotización. Vamos a ver qué nos dice. Esperemos un En poquito. ese restaurante austero de la democracia uruguaya, que hoy son 2 platos, en la década del 90 eran 3, hay uno que es menos malo, que es la coalición republicana. No es que sea demasiado bueno. Entonces, en esa opción, en lo personal yo opto por la coalición republicana. Con el Frente Amplio es muy fácil debatir si se habla de cosas serias. Si se habla de temas intrascendentes como Astesiano, la hermana de Valeria Ripoll, todos esos temas que son humo, que es para distraer a la gente, que es el circo de los romanos. Bueno, si hablamos de eso no se puede hablar. Pero si uno habla y dice, bueno, ustedes propusieron derogar 132 artículos de la LUC. No solamente lo propusieron, sino que hicieron todo lo posible para derogarlo. Sí, fue un plebiscito, un referéndum. Bueno, ¿qué van a hacer ahora cuando sean gobierno? Van a derogar los arrendamientos sin garantía, el trámite exprés para las adopciones, el reglamento policial, la libertad de la persona para hacer huelga o no. Hay que llevarlo a temas concretos. Este gobierno ha resuelto una cantidad de temas que la gente no se habla. Por ejemplo, todo el tema de los deudores del banco hipotecario, que era un problema eterno, se resolvió. El problema de los cincuentones que se arrastra del gobierno del Frente Amplio se resolvió. El problema del endeudamiento con el crédito social, que lleva 15 días de vigencia y resolvieron 110.000 personas su tema.
Esos son temas reales, de eso hay que hablar. No, no hay que hablar si Orsi no, no debate, no importa si no debate. Claro, tiene muchísima razón el doctor Luz. Porque esos son los temas centrales de los que yo siempre estoy planteando que ya no se habla. Eso es debatir sobre ideas de país. ¿Qué pasa cuando sean gobierno? Está muy bien lo que pregunta el doctor Luz. ¿Van a derogar esos 132 artículos de la LUC que buscaron por todos los medios derogar bajo un mecanismo de referéndum que es inconstitucional respecto a una ley de urgente consideración? Una ley de urgente consideración no puede ser sometida a un recurso de referéndum, precisamente porque la Constitución establece que el mecanismo de una ley urgente, que es un mecanismo igual al de cualquier ley en cuanto al trámite formal, pero que puede incluir una variedad de temas que precisamente se consideren que son de urgente consideración para resolver desbarajuste del Estado, discontinuidades institucionales, deficiencias institucionales, económicas, financieras, de derechos que tenemos que tener como ciudadanos, bueno, se deben resolver rápidamente a través de ese mecanismo de una ley de urgente consideración que se considera constitucionalmente es de propuesta privativa del Poder Ejecutivo, al igual que lo tiene que ser la ley presupuestal y una ley de la seguridad social. Son tres tipos de leyes que solo pueden proponerse a instancia exclusiva privativa del Poder Ejecutivo para que sea debatida por el Poder Legislativo, como corresponde, porque el Poder Legislativo es el que va a resolver, a corregirla, a ir en ese pendular movimiento de idas y venidas con el Ejecutivo, según nuestra Constitución, va a ir resolviendo qué tipo de ley se va a promulgar. Y en este caso así se hizo, tuvo cuatro instancias, cuatro modelos posibles, y con el cuarto modelo, de acuerdo a todas las correcciones que hacía el Poder Legislativo, a todas las observaciones, se llegó a ese modelo de ley de urgente consideración, sobre la cual el Frente Amplio rápidamente arremetió con una campaña engañosa, muy sucia. Incluso trajeron un militante de la Cámpora que hizo una pésima campaña publicitaria, planteando cosas muy absurdas, de muy bajo nivel, muy berretas, como que con la LUC se iba a terminar la educación, que la educación iba a dejar de ser obligatoria, que le iban a quitar las pensiones a las esposas de los fallecidos. Todo muy lamentable, ¿no? Muy lamentable lo que se hizo. Pero claro, se sabe que cuando los comunistas hablan, mienten. Imagínate que cuando hablan a través de campañas propagandísticas, publicitarias, hacen una gran mentira, una gran propaganda, como lo están haciendo ahora con este plebiscito contra la SAFAP, contra la Constitución, contra los derechos adquiridos, contra el derecho inviolable de propiedad, lo que siempre venimos hablando. Y en este caso con la LUC, ¿qué van a hacer si son gobierno? ¿La van a derogar? Es una buena pregunta. ¿Van a derogar la legítima defensa ampliada de los policías para que tengan más herramientas en cuanto a la protección del propio policía y de colegas también que estén trabajando en la lucha contra el delito, por ejemplo, en un operativo policial, la legítima defensa ampliada de cada uno de nosotros como ciudadanos en un mundo complicado con el narcotráfico, con un narcoestado encubierto que tenemos, también se la van a derogar? ¿Qué van a hacer con el tema de los alquileres de trámite express para el desalojo, que es un alquiler mucho más liviano, de un trámite más blando, pero que responde a todas las garantías de la ley de alquileres en cuanto al trámite de desalojo también? Porque por otro lado, Carolina Cosa hablando de que va a becar estudiantes del interior porque le sale muy caro venir a estudiar a Montevideo, en vez de hablar de la descentralización del modelo universitario y habiendo, además, no toma en cuenta que ya está este régimen de los alquileres sin garantías, con un, digamos, trámite muy abreviado de desalojo, son alquileres blandos que facilitan a ambas partes. Y eso está pensado para estudiantes del interior, también para gente con ciertas dificultades en presentar garantías, pero a su vez un desalojo muy rápido que le dé garantías al propietario de que no se le queda ahí como un intruso el inquilino. Por lo tanto, ¿qué van a hacer con todo eso? ¿Van a sacar también la libre portabilidad numérica que está por la LUC en ese sentido? Eh, y así tantos temas. Si no sale el plebiscito, que es un atentado contra nuestro Estado de Derecho, este plebiscito del PCNT, ¿qué van a hacer? ¿Por ley van a plantear el mismo tema y confiscar la propiedad privada y por ley prohibir la actividad de la SAFAP como se hizo en Argentina, como se hizo en otros países de América Latina? Que fueron más bien por esa vía menos visible,
que es legislativa, representativa, de pronto de formular, de promulgar una ley que confisque la propiedad privada de los ahorristas en el pilar individual del ahorro, van a modificar por ley a la ley actual de la seguridad social. Todo eso hay que preguntarle al Frente Amplio. Y no si Orsi no sabe hablar. Eso ya sabemos que es una parafernalia de la fachada democrática que esta organización marxista del Frente Amplio, que en verdad es un gran conglomerado de fuerzas marxistas-leninistas que pretenden ser un partido único a manera de coalición, pero con una unilateralidad política muy clara, ya pretendiendo que el Estado uruguayo sea un Estado frente amplista, un Estado socialista comunista, integrado a esa comunidad internacional latinoamericana y del Caribe, que es el Foro de San Pablo con su socialismo del siglo XXI. Todo eso hay que preguntarles. Hay que preguntarles por qué insisten con robar dinero y llevarlo a una entidad del Estado que lo único que hace es generar pérdidas. Casi 2 puntos de déficit fiscal del Uruguay lo produce el BPS. El BPS nos arroja 2 puntos de déficit fiscal porque por año pierde mucho dinero. El BPS no produce dinero, solamente recauda para repartir. ¿Qué diferencia hay con un modelo que te plantea que tu dinero lo ahorres volcándolo a fondos para invertir, a fondos de inversión, quiere decir a cadenas económicas de inversión en emprendimientos industriales, tecnológicos, de innovación, de producción de bienes primarios, producción ganadera, producción lechera, lanera, en también industria ya de valor agregado, en la madera compensada, en aserraderos, en fuentes de energía? 85% de ese dinero se invierte en Uruguay. ¿Y qué hace ese dinero que se invierte en Uruguay en ese acumulado de 1.600.000 ahorristas que vuelcan en esa sumatoria, en esa unión haciendo la fuerza, vuelcan esos millones que hacen muy viable, muy buenas inversiones en el país? Forman capital, que es lo que necesita la ecuación matemática como punto de partida. El punto inicial para producir riquezas es formar un capital de producción, lo que los marxistas llaman los bienes de producción. Bueno, bien de producción no existe, hay un capital de producción que desarrolla una infraestructura, un complejo industrial, maquinaria, insumos tecnológicos para poder llevar a cabo el cometido de la finalidad de producir un bien determinado, sea una batidora, una heladera, un freezer, una cocina, un automóvil, llantas, circuitos electrónicos, una computadora, un celular, lentes, ropa, comida. Todo es una actividad económica permanente, por lo tanto, todo es una actividad de producción, una compleja actividad de organización para esa producción, de buscar el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. ¿Qué van a hacer? ¿Un Estado que sea amigo de eso? ¿Que baje la escala impositiva, que sea menos fiscalista? ¿Reducir los impuestos regresivos? ¿Reducir los impuestos encubiertos, por ejemplo? La cantidad de regulaciones administrativas que el Estado exige para bancar una burocracia que es demasiado grande para el poco ámbito privado de producción que tenemos. ¿Cómo vamos a llamar capital? ¿Cómo va a estimular Uruguay a la llegada de nuevo capital para formar más capital si por otro lado estamos en puerta con un plebiscito que genera una gravísima incertidumbre en los mercados internacionales, en 3 empresas financieras que vienen trabajando muy bien hace 26 años, porque les están diciendo que es posible que nuestra gente opte por confiscar esos dineros y dárselo todo al BPS, robándole ese dinero a 1.600.000 ahorristas, a 3 empresas privadas y a todo el dinero que también la empresa del Estado está trabajando bajo el mismo régimen, violando el derecho de propiedad, la legítima actividad profesional, empresarial, los derechos adquiridos de los ahorristas, violando la Constitución en sus principios. Es un descalabro total, es un golpe de Estado fulminante al Estado de Derecho este plebiscito que plantea el PCNT. Esos dos platos de un austero restaurante o restaurante, como muy bien lo ejemplifica el doctor Luz, es Uruguay. Tenemos dos platos, uno es muy malo, es tóxico, esa comida es mala, tené cuidado porque te vas a intoxicar, es malísima. Y la otra, y es comestible, no es un plato gourmet, no es muy sofisticado, pero es el menos malo, es el que te permite seguir viviendo. Podés comer y podés vivir, podés cumplir con tus funciones,
con tus actividades fisiológicas, podés seguir viviendo, pensando, trabajando, porque es comida, es comestible. Es malo, ¿eh? No es bueno, tiene muchos errores. Bueno, pero esa comida se puede mejorar, tiene ingredientes orgánicos que se pueden mejorar. La otra es tóxica. La otra te la presentan de tal manera que parece que es una comida alternativa, viable, que es optativa y no es optativa, porque ahí no optás por nada, optás por quedar secuestrado en una gran prisión donde los carceleros van a andar sin llaves y van a andar libremente controlando la prisión en la que convierten al Estado cuando se instala definitivamente un régimen totalitario del socialismo comunista, como está en Venezuela. Esa es la instancia en la que estamos viviendo los uruguayos en este año electoral, con una prensa que no habla de esto, con una prensa muy izquierdizada. Ayer observaba el Canal 5 y realmente parece prácticamente un canal cubano, una especie de, de prensa ideológica permanente, con obras de teatro marxistas, con planteos marxistas, con el enfoque de las noticias desde el lado marxista. Por supuesto que encubierto, no explicitado, pero todo el enfoque es estatista, es muy socialista, es la mirada de la pobreza, de un modelo, le instalan a la gente la idea de un modelo empobrecedor, hablando, ¿m? Delincuentes que están detentando el poder desde la Intendencia de Canelones hace 18 años, en Montevideo hace 36, y hablando de que la gente que está en situación de calle obedece a un modelo expoliador, un modelo segregador, que son consecuencias de un modelo que los expulsa. Pero resulta que ustedes, Frente Amplistas, son los que hicieron el modelo. 15 años consecutivos en el poder, dejando un déficit fiscal el más alto de la historia del Uruguay, una tasa de desempleo de las más altas de los últimos 10 años. Son ustedes los que dejaron una deuda impresionante, los que no generaron infraestructura. Es en los gobiernos de Frente Amplio donde las empresas se fundían, donde empezó a crecer el proceso inflacionario, donde teníamos interanualmente un proceso inflacionario de un 13%. Ahora todo eso mejoró mucho. Entonces, tienen el descaro, o sea, no tienen vergüenza, el descaro de decir que hay un modelo que expulsa a esa gente y luego se contradicen diciendo, y bueno, si ellos quieren vivir de esa manera, los tiene que dejar este gobierno, porque este gobierno instala ahora un mecanismo, bueno, de internación, de revisión de la situación de calle de esa gente, que están bajo una situación patológica, de adicciones, de enfermedades. ¿Y les parece que es normal que ocupen los espacios públicos y que lo ocupen de esa manera, indecorosamente, molestando a los demás, con un estilo de vida, digamos, del deterioro, del desastre, donde se orinan, hacen sus necesidades ahí en la vereda, en la calle, están entorpeciendo todo el tiempo el tránsito peatonal en las veredas, se instalan en plazas, duermen a pleno día, dando una pésima imagen depresiva? Es contaminante por donde lo veas eso, y nosotros los uruguayos no tenemos por qué soportar ese avasallamiento de los espacios públicos, el empobrecimiento de la imagen de la ciudad y la utilización del espacio público, que es un bien público, es un bien de la República, que debe ser muy protegido, muy cuidado, de tránsito libre, donde no exista ese tipo de fenómeno de gente que se desconectó de la realidad y de la sociedad y vive como quiere, haciendo una anarquía de la suciedad, una anarquía de la desprolijidad, de las adicciones. No, eso el Estado se tiene que hacer cargo. El Estado tiene el deber de proteger la salud. Y la Constitución establece, señores, no sé si lo saben, que los ciudadanos uruguayos tenemos el deber de cuidar nuestra salud. Está en una disposición constitucional. La voy a buscar, no recuerdo el artículo, pero tenemos el deber de cuidar por nuestra salud. No solo es un derecho, sino que es el deber de cuidar nuestra salud. Como los padres tienen el deber de educar a sus hijos. Sin embargo, ustedes se los sacan con toda esa ideología de género y de la sociedad inclusiva, les quitan los derechos de la patria potestad a los padres, que son los que deben educar. El Estado debe enseñar. Sí, los dos platos muy pobres, muy austeros de la democracia. Uno es tóxico, uno te va a enfermar. El otro te permite sobrevivir. Si habrá que mejorar, ¿verdad? Sí, habrá que mejorar. Pero desde que se impuso la doctrina totalitaria, no solo socialista, no solo socialista comunista, sino la doctrina totalitaria de la estrategia narrativa
y de actitud política que una vez pronunció José Mujica y luego se ve que en los hechos la desarrollaron en rigor, respecto a esa frase de lo político por encima de lo jurídico. Lo político, durante los gobiernos del Frente Amplio, lo político ideológico, lo político doctrinario, lo político totalitario, lo político socialista marxista, marxista-leninista, estuvo por encima de lo jurídico republicano, de lo jurídico democrático, de lo jurídico del Estado de Derecho, de lo jurídico constitucional. Urgente necesitamos un nuevo gobierno que venga con otra ley de urgente consideración a cambiar todo ese desastre, todos esos actos legislativos que son actos de terrorismo contra el Estado uruguayo. Vamos a una pausa y continuamos.